seguramente sí. ¿Ha visto la película de la Pasión de Cristo? Creo que ahora me han estado diciendo por ahí que viene como una nueva película que creo que es la resurrección. He escuchado algo sobre eso, no es nada formal, pero bueno. Si alguno ha visto la película sobre la Pasión de Cristo, me gustaría que nos pudieran dejar allí comentados cuál fue la imagen que más les impresionó. Puedes tomarte un tiempo ahí y compartir con nosotros cuál fue tu experiencia, cuál fue tu perspectiva, cuál fue tu visión, cómo te impactó realmente esta película de la Pasión de Cristo. ¿Qué salta a tu mente? ¿Cuál es la primera imagen que viene a tu mente cuando recuerdas esta película? Yo puedo decirles de mi parte que fue una película que a mí me impactó mucho. Me pareció, bueno, un poco sangrienta. Yo creo que un poco más que sangrienta. Me impresionó mucho cómo se desarrolló la película y sobre todo me impactó mucho lo que fue el sufrimiento de Jesús en el camino al Calvario. ¿Saben? No solamente el hecho de su muerte, sino de todo lo que pudo vivir antes de morir. ¿Acaso impresiona en tu mente dolor, incredulidad? Parece que es imposible que eso haya podido suceder, que alguien hubiese podido pasar por una situación como esa. Asalta a tu mente un poco el dolor, la lástima, como una sensación de injusticia quizás, o de amor. ¿Te parece que eso que sucedió en la cruz del Calvario y en ese camino al Calvario, mientras Jesús transitaba ese recorrido, ¿te parece que eso parecía un acto de amor? Mi nombre es Evelyn Palacio, soy miembro de la Iglesia Las Buenas Nuevas, ubicada al lado del centro comercial Unicasa en el sector de Los Naranjillos en Guacara. Allí está nuestra sede. Nuestro amado pastor Osvaldo Páez y una gran congregación apasionada por servir y por llevar la palabra de Dios. Y hoy vamos a presentarle de parte de nuestro Dios una palabra a la cual he titulado El sacrificio de la muerte de Jesús, una decisión divina. Y quiero comenzar este mensaje haciendo una lectura de una porción de la Biblia en donde Isaías nos habla de manera profética sobre las cosas que sucederían en la vida de Jesús en su camino al Calvario, en donde se materializaría su sacrificio por la humanidad. Si usted tiene su Biblia por allí, puede buscar, si tiene su teléfono, si tiene su computadora, allí en el lugar donde usted tenga su Biblia, si quiere puede buscarla para que podamos leerlas juntos, y puede buscar en el capítulo 53 del libro de Isaías, en el capítulo 3, el versículo del 3 al 12, que dice de la siguiente manera: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, aunque nosotros lo hayamos rechazado, ¿verdad?, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, dice la palabra de Dios. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad.
Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, y esto parece difícil, ¿verdad?, de admitir. Dice, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Esto es extraordinario, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Cada versículo de este capítulo de Isaías nos deja ver proféticamente un camino de sufrimiento por donde Jesús atravesaría hasta llegar a cumplir con la misión por la cual Él vendría al mundo. Y es llamativo el hecho de observar que la muerte de Jesús no se constituyó en un evento único y aislado, sino que su muerte fue un hecho que transitó a través de un proceso de sufrimiento y de dolor, que al final traería la victoria sobre la maldad. Este relato nos muestra la dualidad del carácter de Dios, que siendo Dios de amor y de misericordia, nunca pasa por alto la ejecución de su justicia divina, lo cual se hizo evidente con la muerte de Cristo. ¿El sacrificio de la muerte de Jesús desvirtúa el amor de Dios? ¿El perdón de los pecados de la humanidad desvirtúa la justicia de Dios? Ambas respuestas son un rotundo no. Dios ama a la humanidad, Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado del cual el hombre era esclavo, a la cual el hombre estaba atado, al cual estaba obligado a seguir a tenor de su voluntad. Es decir, la voluntad del hombre estaba constantemente inclinada a hacer lo malo, porque el hombre estaba separado de Dios. Y en una misión de salvación, de salvar a la humanidad, por el amor que sentía por ella y actuando de una manera justa conforme a su carácter, Dios dispuso de su propio Hijo para que se cumpliera con la misión. Y esa fue una decisión divina. ¿Cuál era la misión que tenía Jesús al venir a la tierra? ¿Cuál era esa misión de Jesús al venir a la tierra? Eso tenía un sentido para Dios. Dice que su misión fue llevar sobre Él el castigo, el sufrimiento, el dolor, el menosprecio, las heridas que tendría que padecer la humanidad por sus propios pecados. Él, Jesús, soportó el castigo que se merecía la humanidad. Es decir, el castigo que te merecías tú, el castigo que me merecía yo, el castigo que se merecen todas las personas
por actuar de manera contraria a lo que Dios ha estipulado. Y eso merece ser castigado. Jesús soportó ese castigo y con su muerte Jesús abre la puerta para la santificación del pueblo de Dios. Y así lo expresa Lucas 19:10, donde dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la misión que tuvo Jesús. El castigo es la consecuencia directa. Repito, el castigo es la consecuencia directa que debe experimentar alguien cuando obra mal, cuando es desobediente, cuando realiza algo prohibido, cuando quebranta un juramento, incumple un contrato, cuando obra de manera contraria a lo que está legalmente establecido. Las personas deben ser castigadas, ¿verdad? Y este castigo, el sufrimiento que padeció Jesús, es el sufrimiento que merecía pagar toda la humanidad. Quien había cedido su voluntad y sus acciones y sus pasos iban constantemente detrás de la maldad que ahora estaba implantada en la tierra debido al pecado. El castigo es una herramienta usada para modificar formas erróneas de comportamiento, para corregir actitudes inadecuadas, para forzar de alguna manera la toma de conciencia. Un ejemplo de esta realidad es la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto a través del desierto hacia la tierra de Canaán, les dio muchas leyes y prescripciones. Estas incluían instrucciones detalladas de lo que debía hacerse cuando una persona pecaba. Y allí estaban las instrucciones sobre los sacrificios, como lo describe el libro de Levítico. Muchas de estas instrucciones que Dios le da al pueblo fueron de hecho sacrificios de animales. Dios les dijo a los israelitas exactamente cuándo tenían que traer sus sacrificios, qué tipo de animal era el apropiado para cada ocasión, quién debía realizar el ritual y cómo se debía llevar a cabo ese procedimiento. Los sacrificios de los animales muestran la seriedad que el pecado tiene para Dios. Dios no pasó por alto, no los pasa por alto. Es la forma en que Dios trata el pecado y la rebelión de su pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué el pecado era un problema enorme para Dios? ¿Cuál era el problema con el pecado? Desde que los primeros humanos se rebelaron contra Dios, la relación entre ellos y su creador fue dañada. Ya no podían estar en la presencia de Dios y se habían ganado su ira. Estaban en una relación de enemistad con Dios. La maldad había lanzado la muerte al mundo que Dios había creado. La maldad tenía entre ceja y ceja acabar con la humanidad. Celos y envidia fueron los orígenes. Satanás quería ser como Dios y Satanás quería para él la creación de Dios. Y esto podía lograrlo si separaba a la humanidad de Dios. Él podía quedarse con la creación de Dios. Porque todo el que está separado de Dios está muerto espiritualmente. Puede que viva en su cuerpo físico, pero su espíritu está muerto. Y para volver a estar vivo, tiene que entrar nuevamente en una relación con Dios. Tú puedes verte rozagante, puedes verte saludable, pero eso puede ser tu apariencia física. Pero si tú estás separado de Dios, tú estás en muerte espiritual. En realidad, el sacrificio de la muerte de los animales, cortarle la garganta, y cuando yo reflexionaba sobre esto decía, bueno, a lo mejor es muy fácil para algunos poder ver este sacrificio de animales como un simbolismo de lo que es la separación de estar separado de Jesús, y dice, cortar la garganta de tu animal más preciado. O sea, cortar la garganta de tu animal más preciado, del más puro, del macho, el que te produce las mejores crías, y verlo morir, verlo desangrarse. Esa experiencia mostraba los devastadores resultados que el pecado tiene sobre las personas al llevarlo a la muerte y a la separación de su creador.
La muerte sacrificada del animal mostraba metafóricamente el camino que llevaría la humanidad al vivir separado de Dios. Una muerte lenta y devastadora. El sacrificio dejó claro cuánto estaba en juego, cuán graves eran realmente las consecuencias del pecado y del mal, tanto a nivel individual, ya que nuestros pecados conducirían a nuestra destrucción eterna, como a la humanidad, ya que Dios no puede vivir entre personas pecadoras. Los sacrificios no solo estaban destinados a enfatizar el problema del pecado humano y forzar los cambios de un comportamiento gobernado por la maldad, también tenía que ver con la solución que Dios, en su infinito amor, proveía para su pueblo para no acabar con ellos. El sacrificio mostraba la posibilidad y la provisión de un sustituto. En lugar de castigar a las personas por sus pecados y permitirles enfrentar las consecuencias, la vida de un animal inocente se sacrificaba como un pago de rescate que los cubriría. Cuando un animal era sacrificado, este animal llevaba el juicio de Dios en lugar del pecador. El pecador de esta manera podía reconciliar su relación con Dios. El sacrificio de animales fue la forma en que Dios lidió con el pecado y la rebelión de Israel. Era un medio para restaurar y mantener la relación entre un Dios santo y un pueblo pecador. Sin embargo, la sangre derramada por toros y cabras no lograba quitar los pecados, como lo expresa Hebreos 10:4. Dice, la humanidad, pese a los sacrificios de sus animales, no lograron vencer el poder que el pecado tenía sobre ellos. Entonces algo más tenía que suceder. Se necesitaba de una solución permanente y definitiva. Y esto era una decisión que había que tomar. El sacrificio supremo del Cordero inmolado sería la gran solución. Los sacrificios de animales no eran una solución en sí misma. Presagiaron otro sacrificio supremo, la muerte expiatoria del Hijo de Dios, que además era su más preciado heredero. Como lo describe 1 Timoteo 2 del 5 al 6, dice, hay un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo en rescate por todos. Y en Isaías 53:5 dice, fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. Sobre él estaba el castigo que nos trajo la paz, y por sus heridas fuimos todos curados. ¡Qué esperanzador! Jesús murió en nuestro lugar, llevando el juicio de Dios por nuestros pecados. Y en Hebreos 10:10 nos expone que hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez y por todas, ya que su sangre nos purifica y nos limpia de todo pecado. Jesús es el último sacrificio. Quien cree en Él es liberado del juicio de Dios sobre sus pecados y es santificado y es purificado para que pueda, como lo dice Hebreos 10:22, acercarse a Dios con un corazón verdadero, con plena seguridad de fe, con nuestros corazones limpios de una mala conciencia. Los sacrificios de animales ya no son necesarios.
Los sacrificios de animales fueron la forma en que Dios lidió con el pecado y la rebelión de Israel. Eran un medio para restaurar y mantener la relación entre un Dios santo y un pueblo pecador. En la actualidad, las prácticas relacionadas con los sacrificios de animales para el perdón de los pecados es una práctica que desvirtúa la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pero desde la muerte y la resurrección de Jesús, todo esto ya no es necesario. Él es el sustituto de sacrificio definitivo de una vez y para siempre. Y como lo expresa Hebreos 7:27, no tiene necesidad, como esos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, ya que se hizo de esto de una vez por todas cuando Jesús se ofreció. ¿Qué ves tú cuando observas el sacrificio de Cristo? Alguien cuya vida ha sido transformada por la gracia de Dios ve mucho más allá de un símbolo o un tema sobre el cual argumentar. Quizás solo puede mantener el silencio de su alma por la humildad de un corazón que ha sido perdonado, y su silencio es el único argumento válido ante la cruz. La muerte de Jesús en la cruz es el único medio a través del cual somos redimidos de la pena del pecado. Somos reconciliados con Dios y somos totalmente perdonados. Para Dios, el problema del pecado es algo sumamente serio. Nos gusta pensar que la cruz es una maravillosa expresión de amor, y eso es cierto. Sin embargo, la cruz es también una poderosa manifestación del rechazo de Dios por el pecado. Y en esta dualidad es que podemos entender cómo el amor y la justicia de Dios se unieron en un solo espacio y se enfrentaron en un solo momento. La doctrina de la salvación sigue siendo difícil de entender para muchas personas. Sin embargo, es importante entender que para Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el pecado debe ser castigado y debe ser pagado. Y ya Jesús pagó. El pecado, como obra de la maldad, mantiene a las personas alejadas de Dios. Mantiene a las personas separadas de Dios. Y mientras las personas viven en esta condición, permanecen en una vida de sufrimiento. No hay mayor sufrimiento para una persona, aunque ésta no lo entienda ni reconozca conscientemente, no hay mayor sufrimiento para una persona que vivir separado y apartado de su Creador. Vivir separado y apartado de Dios es la manifestación y al mismo tiempo la consecuencia de vivir y llevar una vida dominada por la maldad. La experiencia que ofrece Dios para superar esta separación y por consiguiente ser liberado de la esclavitud de la maldad y del pecado es la muerte de Jesús, quien vino a esta tierra a cumplir con la misión que Dios había establecido para salvar a la humanidad. Dios aborrece al pecado. No juegues con esta verdad, porque Él sabe que es decir, la maldad destruye todo lo que toca. Y no podemos en realidad entender el significado del amor de Dios por la humanidad hasta que entendemos lo que le costó a Él expresarnos su amor. La cruz no es la que nos salva, es la persona que murió allí. Y lo que sucedió es lo que hace posible que cualquiera de nosotros pueda tener esperanza. El sacrificio de la muerte de Jesús nos demuestra cuánto nos ama Dios.
Dios colocó el pecado de la humanidad sobre su único Hijo, en el cual Él se complacía. Su perfecto e inmolado Hijo, por una sencilla razón. Porque para eso su Hijo había venido al mundo. Como lo expresa Juan 3:16. Esa fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo. Puso la culpa de toda la humanidad sobre Jesucristo y luego lo condenó. La Biblia dice, al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Dios lo condenó a él en el lugar nuestro y con este hecho nos reconcilió con su amor. Los acontecimientos más importantes de la historia humana son el nacimiento de Jesucristo y su crucifixión. Por fortuna la historia no termina con la cruz, porque Jesús resucitó. Alabado sea el Señor. Al hacerlo venció la muerte. ¿Quién tiene el poder sobre la muerte? Nadie más que el Todopoderoso mismo. Jesús, cuya muerte fue expiatoria, se levantó de la tumba, ascendió al Padre y está sentado a su diestra como el Rey que vendrá a juzgar a toda la humanidad. Gracias a la cruz, Dios tiene el divino derecho de decir: has pecado contra mí, te has rebelado contra mí y has escogido apartarte de mi voluntad, pero por haber tú aceptado la muerte de mi Hijo como el pago total por tu pecado, te declaro inocente y te doy la promesa de la vida eterna en el cielo. Para concluir, cuando usted mire la cruz, espero que vea algo más que un símbolo religioso, porque ella es el más grande regalo de la humanidad. Es nuestro pasaporte a la vida más allá de esta tierra y a un hogar eterno en el cielo. Si tú quieres poder vivir con la paz que produce tener la certeza que tu vida está en las manos de Dios, eso produce una inmensa paz. Saber que tu vida está en las manos de Dios. Que a pesar de tus múltiples equivocaciones, errores, de las transgresiones, a pesar de haber obrado en muchas ocasiones gobernado por la maldad, buscando tu propia vanagloria y produciendo contiendas, a pesar de todas estas cosas que ha habido en tu vida, saber que ya Jesús pagó por ti y que te ha hecho libre, que Él pagó el castigo que tú merecías y llevó el sufrimiento que tú debías llevar, y que con su sangre te da acceso a renovar tu relación con Dios, te invito a hacer esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Disponte desde tu corazón a hacer esta oración. A esta hora vengo a ti, Señor, habiendo entendido que es solo a través del sacrificio soportado por Jesús y por su muerte que ahora tengo acceso a reconciliar mi relación contigo. Señor, te pido que perdones mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador y que necesito que la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario me lave y me limpie de toda maldad. Toma mi vida en tus manos y santifícame. De ahora en adelante quiero solo seguirte a ti. Te entrego mi vida, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.